bálsamo al corazón. Queremos verte, Señor. Queremos reconocer que alejados, que separados de ti, Señor, no somos nada. Que vagamos, Señor, perdidos, sin un rumbo, sin un camino, Señor, cuando nos alejamos de ti. Que hay una necesidad, Señor, de nuestra alma, de nuestro ser, de nuestro espíritu, que solo tú, Señor, puedes saciar, que solo tú puedes llenar, que tú eres esa fuente verdadera, Señor, que tú eres esa fuente de la cual brotan palabras de vida, Señor. Esas palabras, Señor, que dan vida, esas palabras a las cuales me puedo aferrar, Señor, que me sostienen en lo que tú has dicho. Señor, y hoy hacemos un acto de obediencia, Señor, porque a través de tu sangre, Señor, somos reconciliados. Y dice tu palabra, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la luz mediante la sangre de su cruz. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque cuando tú estás, Señor, todo entra en orden. Todo se ordena, Señor, todo es llamado a la luz. Y si hay áreas de tu vida en las que de pronto sientes que no hay dirección, si hay áreas de tu vida en las que sientes que has estado caminando en el lugar correcto, hoy levanta tu voz y dile: Señor, trae la luz a mi vida. Trae mi vida a orden, Señor, mi casa a orden. Todo se ordena, Señor, cuando tú estás. Todo se ordena, Señor. Yo quiero levantar esta oración, Señor, para restaurar, para reconciliar mi vida contigo, Señor. Alejado de ti, Señor, muero. Alejado de ti, muero otra vez. Separado de ti, no soy nada. Alejado de ti, muero. Separado de ti.
Solo tú tienes palabras de vida, Señor. Y te agradecemos porque has sido, Señor, ese Cordero perfecto que se necesitaba, Señor, para poder limpiar, Señor, nuestros pecados. Pero ahora, Señor, nuestra esperanza, quiero invitarle, iglesia, que usted pueda tomarse un tiempo allí, que usted pueda hoy reconocerle como aquel que se ha levantado de entre los muertos, como aquel que ha resucitado, como aquel que está sentado a la diestra del Padre, como aquel que es llamado a gobernar. Y odia la iniquidad.
Aleluya. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Padre. Gloria a ti, Dios de los cielos. Tú eres el Santo, Señor. Tú eres el Dios Todopoderoso. El Dios en quien creemos. El Dios a quien respetamos, honramos, damos gloria y honra. Tú eres el Dios soberano. Tú eres nuestro Rey. Pero tú eres nuestro Padre. Ese Padre amoroso. Ese Padre que cuida. Ese Padre que guía. Ese Padre que orienta. Ese Padre que enseña. Ese Padre que cada día nos da la mano y nos lleva por el camino correcto. Ese Padre al cual podemos acudir en nuestros momentos de necesidad. Y dice tu palabra que tú nunca nos echarás fuera, Señor. Ese Padre amoroso al cual honramos hoy, Señor bendito. Hoy nos unimos a ese coro de ángeles en el cielo que te dicen: Santo, Santo, Santo eres tú, Señor. Padre, gracias, Señor bendito. Gracias por permitirnos llegar delante del trono de la gracia, Señor. Gracias porque tu bendito Hijo abrió la puerta para que nosotros pudiésemos llegar delante de tu presencia, Señor. Gracias, bendito Dios de la gloria. Gracias, soberano Señor, porque el velo cayó y hoy nosotros tenemos entrada franca y directa delante de tu presencia para expresarte con nuestro corazón y decirte: Santo, Santo, Santo eres, Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor. Bendito Espíritu Santo, toma tú el control de mentes, de corazones, de cada uno de mis hermanos, Señor, y permite que la palabra que va a ser predicada esta mañana sea un mensaje directo de parte tuya, Señor. Háblanos, Padre. Tenemos la necesidad de ser animados, de ser consolados o de ser exhortados por tu santa palabra, Señor. Cada uno de nosotros hoy, Señor bendito, anhela tu santa palabra, Señor. En el nombre bendito y precioso de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Muy buenos días a todos. Bueno, quiero invitarla a que salga de su silla, abrace unas 4 o 5 personas, bendígalas. Si no los conoce, preséntese. Y vamos a orar, vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Vamos a levantar nuestros corazones esta mañana para el Señor. Y vamos a glorificarlo, vamos a exaltarlo. Padre, esta mañana venimos delante de ti, venimos con nuestros corazones abiertos, dispuestos. Pero también, Señor, venimos con nuestros corazones necesitados. Señor, estamos en tiempos en los cuales tu palabra, Señor, es la que nos orienta, la que nos fortalece, Señor, la que dirige nuestros caminos. Y te pedimos, Señor, que a través de tu palabra alumbras nuestro entendimiento, Señor, te reveles a nuestros corazones, nos des espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento tuyo. Señor, que nos permitas entender, Señor, tu corazón, y que podamos también, Señor, hacer de tus palabras, Señor, nuestras palabras y nuestra vida. Padre, bendecimos este momento, bendecimos, Señor, el tiempo que nos estás permitiendo vivir, Señor, los días en que vivimos,
Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que extiendas tu mano, que obres en nuestras familias, que obres en nuestras vidas, Señor, de manera especial, que te reveles y que transformes, Señor, nuestro entorno. En el nombre de Jesús, oramos por Colombia, te pedimos que bendigas a este país, te pedimos que extiendas y pongas tu mano, Señor, sobre este país de manera especial, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, le invito a que tome asiento. Esta mañana quiero compartirles acerca de cómo caminar con Dios en tiempos difíciles. A veces nosotros podemos presentar o enfrentarnos a situaciones difíciles que tienen que ver con la familia. A veces nos encontramos también con problemas laborales, problemas económicos, problemas de salud. Nos enfrentamos a adversidades también por las relaciones que tenemos con diferentes personas. Nos podemos encontrar también en dificultades por diferentes cosas que nos pueden golpear, ¿cierto? Nadie tiene que proponerse meterse en problemas, los problemas vienen y situaciones difíciles vienen. Y una de las preguntas que muchas personas se hacen cuando estas cosas vienen es: ¿por qué tengo que pasar esto? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Alguien se ha hecho alguna vez esa pregunta? ¿Alguien se ha preguntado por qué me tiene que pasar esto a mí? ¿O por qué me está pasando esto a mí? ¿Cierto? Y cuando eso sucede, a veces nos es difícil caminar de la mano de Dios. Perdemos la dirección, perdemos el norte y empezamos a cometer errores. Y necesitamos entonces saber qué hacer cuando vienen tiempos difíciles. ¿Cómo podemos agarrarnos de la mano de Dios y cómo podemos caminar de la mano de Dios cuando vienen tiempos difíciles? Lo primero que quiero decirle es que si usted entregó su vida a Jesucristo, usted salió de las tinieblas y le pertenece a la luz. O sea, Dios hace o Dios pone su mano sobre usted y Dios va a hacer algo con usted. Usted no está a la deriva porque usted ha entregado su vida y su corazón al Señor. Algo que vamos a aprender en esta mañana, voy a tomar como punto de referencia la vida de un hombre llamado José. José en la Biblia es un hombre que nace, lo que podríamos decir, nace en una cuna especial, en una posición especial, pero empieza a enfrentarse a una serie de obstáculos, adversidades. Y al final de la historia de José nos encontramos que Dios levanta a José, lo coloca en un lugar como primer ministro de toda Egipto, la nación más poderosa en aquel momento, pero tuvo que atravesar una cantidad de cosas. Era el hijo consentido de su padre, y por ese lugar que su papá le daba, empezó a tener problemas con sus hermanos. Y aquí comienza esta historia. Vamos a desarrollar, no voy a leer todos por lo menos unos 2-3 capítulos que hablan acerca de la vida de José, pero voy a tocar algunos puntos específicos de estos pasajes que nos van a ayudar a entender cómo podemos caminar con Dios en tiempos difíciles. Lo primero que le quiero decir a usted es que usted está en un lugar especial. Y dice el libro de Colosenses capítulo 1, Colosenses capítulo 1, verso 13, dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Quiero que usted entienda algo muy importante. Cuando usted recibió a Jesús, usted fue trasladado de la potestad. La potestad tiene que hablar o habla acerca de la autoridad. Cuando usted recibió a Jesús, usted dejó de estar bajo la autoridad o el poder o el dominio de las tinieblas y usted pasó al control, podríamos decirlo así. Usted pasó al reino de el Hijo de Dios. Eso quiere decir
que todas las cosas que se puedan presentar a lo largo de su vida, hay alguien que está al control. Hay alguien, miren, no importa el lugar, no importa la circunstancia, no importa lo profundo que usted pueda estar, usted tiene que entender que usted está bajo el dominio y la autoridad del Señor. Y no se le puede olvidar eso. Usted entregó su corazón a Jesús. ¿Cuántos entregaron su corazón a Jesús? Usted le pertenece, ya no pertenece al reino de las tinieblas, usted pertenece al reino del Señor. Eso quiere decir que la historia, el final de la historia para usted va a ser muy diferente. Amén. Dígale a la persona que está a su lado, dígale, la historia que tú y yo vamos a contar es muy diferente. Porque es la historia que está bajo el dominio del Señor. Amén. Pero evidentemente, cualquier persona que quiere llegar a un sitio, si no tiene las indicaciones, es muy imposible que llegue al lugar. Necesita las indicaciones. Nosotros necesitamos las indicaciones también, aunque estamos bajo el reino de Dios, nosotros necesitamos las indicaciones para no perdernos en el camino, porque nos podemos perder del camino. Muy bien, lo primero que vamos a empezar a ver aquí es que Dios está con nosotros en los momentos difíciles. En los momentos difíciles Dios está con nosotros, y hay algo que me llama la atención. No podrá haber una situación que tú y yo que podamos enfrentar que Dios no la esté observando. Por difícil que sea la situación, por difícil que sea el lugar, por imposible que pudiera ser llegar hasta ese sitio, Dios está allí para tomar el control de eso. Y voy a mostrarte aquí en el libro de Génesis capítulo 37. Les contaba que José nació nació en una familia, tenía un lugar privilegiado dentro de sus hermanos, pero este mismo lugar de privilegio y las cosas que empezó a hacer el Señor con él, le empezaron a traer problemas con sus hermanos. Y una de las cosas que empezaron o que tuvieron ellos, cuando tuvieron la oportunidad, que vieron que ahora no había quien protegiera a José, una de las cosas que pensaron todos sus hermanos fue en quitarle la vida a José, matar a su propio hermano. Imagínense cuál era el sentimiento que tenían sus hermanos hacia José, que pensaron en quitarle la vida. Yo creo que José no disfrutaba de una muy buena posición entre sus hermanos. Pero mira lo que dice Génesis capítulo 37, verso 21. Dice: cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Verso 26. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Aunque parece que fuera la posición de estos dos hermanos, de Rubén y de Judá, que eran hermanos de José, yo creo que Dios estaba detrás de ellos, colocando en el corazón de ellos el temor de que no le quitaran la vida a José. Y yo quiero decirles esto: por difícil que llegue a estar la vida de una persona, Dios siempre va a orientar para preservar su vida. Dios siempre va a preservarlo, Dios siempre va a guardarlo de las cosas que pueden llegar a momentos catastróficos. En el capítulo 39, quiero que mires esto, capítulo 39, versos 2 al 6, dice: mas Jehová estaba con José. Yo quisiera que usted pudiera colocar ahí en su Biblia su nombre, y que pudieran leer por lo menos esta parte del versículo con su nombre, y que lo diga conmigo: mas Jehová estaba con Efraín. ¿Lo puede hacer conmigo? ¿Y puede usted colocar su nombre ahí? Mas Jehová estaba con Efraín. Ponga su nombre, no los escucho.
mas Jehová estaba. Eso es algo que todos nosotros tenemos que tener en cuenta, porque si bien es cierto, todos atravesamos por situaciones, una de las preguntas que muchas personas se hacen cuando las situaciones difíciles vienen, la primera mentira que empieza como a taladrar las mentes es: Dios se olvidó de mí. Dios se olvidó de mí. Dios no sabe que yo estoy pasando por eso. Hace unos días yo les conté yo les conté tiempo atrás que tenía un vecino con el que salíamos a montar en bicicleta, y de un momento para otro empezó a tener un malestar en su estómago. Fue al médico, le hicieron unos exámenes, y yo hablé con él cuando él me dijo que iba a hacerse los exámenes, pero a la semana le pregunté a su esposa cómo le había ido con los exámenes. Y pensé que era un problema más bien digestivo, que tal vez lo que estaba comiendo no estaba bien. Entonces la esposa me dijo: bueno, estamos esperando. Le dije: tal vez lo que él está comiendo le está afectando. Y me dijo: no, le están haciendo una biopsia. Cuando me habló de una biopsia, yo dije: uy, si es una biopsia es un poco más complicado. Resumiendo la historia, una semana antes de que él muriera, todavía ellos no sabían que él ya estaba prácticamente agonizando. Ya estaba en una fase terminal, un cáncer que apareció de repente y en un mes le quitó la vida a este muchacho. Esto fue terrible porque esta pareja, la verdad es que eran muy unidos, se amaban demasiado, se podía ver el tipo de relación que ellos tenían, y cuando este muchacho muere, yo tengo la oportunidad de hablar luego con ella, y ella me dice: para mí la vida es muy dura, no sé qué hacer, porque mi mundo estaba con él y ahora él no está, entonces no sé qué hacer. Y a veces encontrármela era un poco complicado porque tenía que preguntarle cómo se sentía. Y bueno, el asunto es que esta semana tuve la oportunidad de verla en un momento y me di cuenta que su rostro había cambiado. Y su rostro estaba completamente diferente. Le dije: oye, qué buen semblante tienes ahora. Y me dijo: sí, el Señor transformó mi corazón. Y le dije: ¿qué pasó? Y así en pocos segundos me dijo: mira, hubo momentos en que venían pensamientos a mi mente, y esos pensamientos me decían: estás sola, ni Dios se acuerda de ti. Y decía: los medicamentos que le dan a mi esposo eran tan fuertes que llegué a tenerlos en la mano y consideré tomármelos para quitarme la vida. Decía, venían pensamientos así fulminantes: quítate la vida tú también, porque tu vida no tiene sentido. Y decía, y justamente cuando yo pensaba eso, venía otra voz que me decía que no lo hiciera. Y era una lucha, y me sentía deprimida, me sentía triste. Pero dice: pero Dios un día me permitió entender algo. Me permitió entender que aunque esto había sido difícil para mí, Él nunca dejó de acompañarme. Él nunca dejó de entender lo que yo sentía. Y aunque entendía lo que yo estaba viviendo, lo que Dios me dijo es: tu esposo ahora está bien conmigo, pero tú tienes que estar bien y tienes que seguir adelante. Y dice, y cuando yo entendí eso, me di cuenta que la vida no había acabado con la pérdida de mi esposo, que yo tenía que seguir, que habían personas que me necesitaban, que tenía que levantarme. Así que empecé a retomar lo que me correspondía, y ahora lo entiendo. Ahora entiendo que Él está bien y que no está sufriendo, y que yo tengo que seguir adelante. Y he retomado las cosas, y tengo fuerzas, y tengo ánimo. Y me decía algo importante: tengo algo que decirle a otras personas de cómo enfrentar un momento difícil. Y yo quiero decirte esto también, que aunque somos sorprendidos por situaciones difíciles, Dios no ha perdido el control. Dios no va a estar en su trono
Dios no va a estar en su trono en un momento en que tú estás pasando por una situación difícil, mirando a sus ángeles, diciéndoles, ¿qué hacemos? Imagínate a Dios en medio de una situación, rascándose la cabeza y diciendo, ¿quién podrá ayudarnos? Dios está sentado en el trono y Dios sigue teniendo el control. Si el universo entero está bajo el control de Dios, déjame decirte, tu vida y mi vida también están al control de Dios. Dios no ha perdido el control. Y una de las cosas que nos muestra aquí la Biblia es que a pesar de que estas situaciones eran difíciles para José, porque fue vendido como esclavo, dice, mas Dios estaba con José. Y Dios va a estar contigo y va a estar conmigo, por difíciles que sean las situaciones. Amén. Quiero que levantes tu mano y digas, aunque yo no entienda, aunque pase por momentos difíciles, Dios va a estar conmigo. Dios va a estar conmigo. Y dice entonces en Génesis capítulo 39, dice en el verso 2, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio el amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y le entregó el poder de todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo, y dejó lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y de bella presencia. Mira el versículo 21. Dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Ahora, este es otro acontecimiento. Aquí lo que vemos es que fue vendido como esclavo, y cuando fue vendido como esclavo, a pesar de estar en una condición de esclavo, Dios estaba con él, aunque la situación no fuera mejor. Pero después de eso, José se metió en una situación porque dice el versículo que leíamos, el versículo 6, que era de hermoso semblante y de bella presencia, y la mujer de Potifar empezó a pretender a José. Y como José no le prestó atención, esta mujer se inventó un cuento y José terminó en la cárcel. O sea, como que está en Guatemala y va para Guatepeor, ¿cierto? Y esto le pasó a José, entonces ahora cae en la cárcel, pero en la cárcel dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel, y el jefe de la cárcel le entregó en la mano de José el cuidado de todos los presos que habían en aquella prisión, y todo lo que se hacía allí él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Mira en Hebreos capítulo 13, Hebreos capítulo 13, versos 5. Hebreos capítulo 13, verso 5. Mira qué precioso lo que dice aquí. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque el Señor dijo, no te desampararé, ni te dejaré. ¿Sabes? Todos nosotros pasamos por cosas que no la podemos comprender. Pero lo que sí tenemos que tener claro es que el Señor no nos va a desamparar, no nos va a abandonar. Cualquiera que sea tu situación, ¿sabes?
Hace unos años, bueno, hace ya una buena cantidad de años, una muchacha vino y me preguntó, o bueno, vino a decirme que tenía un viaje para Japón. Y cuando vino a decirme eso, yo le dije, ¿y estás segura lo que tú vas a hacer? Me dijo, sí, yo estoy segura lo que voy a hacer, necesito hacer ese viaje, voy a estar por allá un tiempo y quiero que ore por mí. Y yo estuve orando, pero le dije, ¿estás segura lo que tú vas a hacer? Me dijo, sí. Le dije, ¿tú tienes claro lo que vas a hacer? Y ella me decía que sí, pero no me decía qué era lo que iba a hacer. Pasaron los años y me encontré con un pastor que me invitó a su iglesia y me contó la historia de una muchacha que se había ido a Japón y la habían prostituido. Y que le había ido, o sea, le fue tremendamente mal, pero que en medio de todo eso que había vivido, Dios la guardó y finalmente pudo regresar a Colombia. Y me dijo, ahora está con nosotros. Él solo me contó la historia de la muchacha. Cuando yo fui a su iglesia, vi la muchacha que años atrás había dicho que se iba para Japón. Y yo dije, wow, él no me dijo quién era, pero yo ya sé quién es. Pero lo mejor de todo esto es que él me dijo, mira, aunque le quitaron el pasaporte, la obligaron a prostituirse, aunque la situación fue difícil, una de las cosas que ella dice es que no sabe cómo ella explicar, pero Dios siempre estuvo con su mano sobre ella. Y qué tremendo, aunque ella misma se metió en esta situación, Dios estuvo con ella y Dios finalmente le ayudó a salir de esta situación que ella estaba viviendo. Mira este versículo, estos versículos en el libro de Salmos. Quiero que mires aquí Salmos 139, Salmos 139, versos 7 en adelante. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seúl hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandeceré como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. O sea, no hay un lugar donde el Señor no pueda llegar. Y no importa qué tan profundo, qué tan lejos, qué tan distante, no importa cuántos obstáculos, cuál sea la frontera que los hombres no puedan pasar, sabes que no hay lugar donde Dios no pueda llegar. Dios siempre va a estar allí y Dios siempre va a tener el cuidado de ti. Entonces, la primera cosa que nosotros necesitamos entender cuando se presentan momentos de dificultad, momentos difíciles, es que no estamos lejos de Dios, que Dios no nos desampara, que Dios no se olvida de nosotros, y así como estuvo Dios con José en medio de todas estas cosas que vivió, Dios también estará con nosotros. Amén. Lo siguiente que tienes que entender es que Dios permite los tiempos difíciles porque Él tiene razones suficientes para hacerlo. Y en el libro de Génesis, en el capítulo 50, Génesis capítulo 50, esta parece que fuera como ya el final de la historia de José. Ahora, déjame decirte esto. José fue vendido como esclavo cuando tenía 17 años. Escucha esto. Fue vendido José cuando tenía 17 años.
Pero fue nombrado primer ministro de Egipto cuando tenía 30. Y todo esto tiene una serie de razones, y en las culturas orientales los hombres son considerados mayores cuando tienen 30 años. O sea, antes de 30 años tienen mucho que aprender, pero a partir de los 30 ya como que ahora sí los consideran hombres, en los que, por ejemplo, un hombre que participa en el Sanedrín solo puede participar del Sanedrín como es una cierta posición dentro de los judíos cuando tiene 30 años. Y muchos son considerados que pueden estar activos en alguna actividad de tipo pública o política cuando tienen 30 años en el Oriente. Y desde los 17 hasta los 30 años, José estuvo viviendo 13 años de adversidades donde continuamente él pudo haberse preguntado: ¿por qué tengo que estar pasando por esto? ¿Por qué tengo que estar pasando? Pero Dios permitió que pasara por esto. Recuerden, Dios sigue siendo Dios y Dios sigue estando en su trono. Y Dios tiene un plan. Y lo que yo puedo ver es que detrás de todo eso difícil hay una historia que cambia cuando Dios pone su mano. Entonces, hay una razón por la cual Dios permite que pasemos por esos tiempos difíciles. Entonces, pasados estos 13 años, cuando ya José tiene 30 años, entonces nos encontramos con lo siguiente. Génesis capítulo 50, verso 20. Aquí está José hablando con sus hermanos. Hay un momento en que José revela quién es, porque llama a sus hermanos, se sientan a la mesa, y así como él tuvo un sueño donde todos se postrarían un día delante de él, él está viendo ahora que ellos se están postrando delante de él, porque durante un tiempo hay hambre en toda la tierra y el único lugar donde consiguen alimento es Egipto, y quien está administrando todo Egipto ahora es José, el mismo que había sido vendido, el mismo que fue esclavo, el mismo que fue a la cárcel, ahora es el primer ministro de Egipto, y sus hermanos, sin saberlo, están allí porque lo que ven es la figura de un hombre egipcio, no están viendo a alguien que era de ellos. Y aquí José se revela para ellos y le dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Detrás de todo lo difícil que tú puedas vivir, Dios tiene algo pensado para bien. Volviendo a ese testimonio de esta mujer que perdió a su esposo, ellos siendo cristianos, uno no entiende por qué cristianos tienen que pasar por esto. Y buenos cristianos, porque yo no puedo decir que vi algo en algún momento malo de este muchacho o de su familia. Todo lo que yo vi, lo que Dios me permitió ver de ellos, siempre fue bueno. Y uno no se puede explicar cómo gente buena tiene que pasar por situaciones difíciles. O sea, como que las cosas malas debieran ser para la gente mala, ¿cierto? Pero ¿cómo le pasan cosas malas a gente buena? Pero detrás de esto hay un propósito. Y ella me dice: mira, Dios ahora, a través de lo que he vivido, me ha permitido llegar a personas que necesitan que alguien con poder y autoridad les pueda decir en quién tienen que poner su esperanza, y puedan ver a ese Dios que me ha levantado, que me ha sostenido y que me ha fortalecido, que lo hayan visto en mí, para que también ellos puedan creer que también Dios los va a hacer en ellos. Entonces, detrás de todo eso, Dios tiene un plan. Y así como Dios tuvo un plan con José, Dios permitió todas estas cosas con José para que finalmente José fuera el instrumento de Dios, no solo para preservar
a su familia, sino para preservar el mundo de aquel entonces. En el libro de Romanos, en el capítulo 8, verso 28, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, ¿cuántas? Todas las cosas les ayudan a bien. Mira esto, ¿a quiénes? ¿A quiénes? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es muy importante. Lo más relevante en la vida de cualquiera de nosotros es que por encima de las cosas que tú puedas vivir, tu amor por Dios nunca decline. ¿Sabes? Hay un momento que el salmista Asaf se da cuenta que la vida está llena de injusticias y empieza a observar cómo él se retuvo de hacer cosas malas, se retuvo de hacer malos negocios, se retuvo de hacer cosas que todo el mundo hacía. Pero veía cómo aquellos que no tuvieron ningún tipo de reparo y que sí lo hicieron, que se deleitaron haciendo el mal, les iba bien. Y entonces Asaf llega un momento en que dice: verdaderamente he lavado mis manos en inocencia. Porque veo cómo los impíos y cómo los malos han prosperado sin esfuerzo. ¿Cómo les va bien? Sus ojos se llenan de gordura, o sea, comen como les da la gana, viven mejor que cualquiera, y son gente mala. Y yo he tratado de hacer el bien y no me va bien. Dice: en vano he lavado mis manos. Y entonces dice, en ese momento, él quiso ser como ellos. Y en el momento en que quiso ser como ellos, dice: uy, pero sentí un fuego en mi corazón. ¿Sabes qué? Ese se llama amor. Cuando algo te detiene de hacer lo malo porque dices: uy, yo amo al Señor. Eso se llama amor. Eso tiene que ver con esto. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todos nosotros fallamos, todos. ¿O hay alguien aquí que no falle? Levante la mano. El que nunca falla, diga amén. Ok, entonces todos fallamos, ¿cierto? Pero podemos fallar sin dolor o podemos fallar con dolor. El que tiene dolor, ¿sabes qué? Algo tiene de amor por Dios. Y quiere decir que aún en las manos de Dios se encuentra. Y esas personas que aman a Dios pueden tener claro que, aunque pasen por diferentes cosas que no entienden, todo lo que pasen, tiene un propósito con Dios. Y va a ayudarle a bien para cumplir el propósito que Dios tiene en su vida. Así es que tengan eso en cuenta. La tercera cosa que tenemos que mantener en mente cuando pasamos por momentos difíciles es que la oscuridad durará cuanto sea necesario para que Dios cumpla su propósito. Había algo, José nunca supo el tiempo que esto iba a durar. José no sabía, o sea, cuando empezó todo esto, imagínate, de un momento para otro se empiezan a presentar todas estas cosas en la vida de José. Primero va feliz a ver a sus hermanos porque va a llevarles comida y va a darles reporte a su papá de cómo estaban sus hermanos. Y cuando sus hermanos lo ven, dice: uy, qué oportunidad, miren, aquí viene el soñador. ¿Por qué no lo matamos y nos quitamos este problema de encima? En ese momento todo iba bien para José, pero a partir de ese momento todas las cosas empezaron a ir mal para José. O sea,
todo empezó, o sea, empezó como una caída, ¿cierto? Donde parecía que nada se fuera a levantar, nada se fuera a transformar. Pero José se mantuvo agarrado de la mano del Señor, aunque no entendiera cuánto tiempo iba a pasar. Y una de las cosas que tú y yo tenemos que tener claro es que todas las cosas van a durar el tiempo que el Señor determine que tienen que durar. Esto es importante. Les dije que José duró desde los 17 hasta los 30, ¿cierto? ¿Qué pasó en ese tiempo? Diga conmigo, hubo una escuela. Dígalo conmigo, hubo una escuela. Tuvo que aprender primero a ser un buen esclavo. José tuvo que aprender a someterse. Escucha esto. ¿Sabes qué nos cuesta a nosotros en la vida? Someternos. Tener una actitud de sumisión nos cuesta. Estar bajo autoridad nos cuesta. Y tener una buena actitud, ¿cierto? Nos cuesta. Pero José lo aprendió. ¿Por qué? Primero tuvo que cambiar su actitud, o sea, su dolor, tuvo que cambiarlo para aceptar que ahora tenía que ser un esclavo y empezar a tener una actitud correcta. Escucha esto, una actitud correcta como buen esclavo que le permitió convertirse en el administrador de la casa de Potifar. Si José no tiene una buena actitud, créeme que no califica para que le comisionen, ¿cierto? O pongan en sus manos algo de autoridad. Entonces lo primero que tuvo que aprender él es a tener una actitud de sumisión. En segundo lugar, mientras estuvo allí en casa de Potifar, José aprendió a administrar. Dígale a la persona que está a su lado, dígale, tuvo que aprender a administrar. Y tuvo que aprender también a delegar. Tuvo que volverse un buen administrador, porque todos los bienes de Potifar fueron puestos en manos de José y José los administraba y tenía a su cargo personas. Entonces, no solo tuvo que tener una buena actitud de sumisión, sino también tuvo que volverse un buen administrador y un buen jefe para los otros que estaban allí. O sea que tuvo que empezar a aprender a ser parte de un espacio diferente. Y esto es muy importante porque muchas veces hay personas que no están dispuestos a ceder aunque las circunstancias los están trillando. ¿Sabes? Hay personas que son duras, son rígidas y yo no cambio y yo siempre soy así. ¿Sabes? Algunas cosas no van a cambiar hasta que tú no cambies. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo un proceso. Pero en ese tiempo de proceso Dios te está transformando y Dios te está capacitando. Dile a la persona que está a tu lado, dile, deja de estar preguntando todo hasta cuándo y aprende. Dile, deja de estar culpando a otros y aprende. Qué fácil es cuando pasamos por una situación pero es que este me la hizo, el otro me dijo, y si yo no hubiera venido, y empezamos a buscar culpables. Pero ¿por qué más bien no empezamos a entender que estamos en una preparación que Dios está haciendo en nuestras propias vidas? Dios nos está preparando y necesitamos aprender. Entonces Dios lo lleva a casa de Potifar para que aprenda, para que administre, para que gobierne, ¿cierto? Dios está haciendo todas estas cosas. O sea, aunque José no lo entendía, Dios tenía planeado un tiempo para prepararlo. ¿Por qué? Porque José no podía llegar allí a ser el primer ministro de una nación sin haber sido probado, o sea,
tenía que llegar allí con méritos. Dile a la persona que está a tu lado, dile, no es por, dile, Dios no funciona por palancas. O sea, Dios no es un Dios palanquero que si tienes palanca conmigo te promuevo. No, Dios primero te prepara, porque qué vergüenza, escucha esto, que te pongan en un cargo que no estás preparado sencillamente porque eres cristiano. Qué terrible. O sea, si Dios te pone en algún lugar, Dios te prepara para que lo hagas quedar bien en ese lugar. Amén. ¿Aló? Se tenía que decir, ¿sí o no? Porque Señor, levántame, exáltame, ponme en alto. ¿Sí? Y sabes que cuando tú no estás preparado para eso, terminas utilizando tu cargo y tu posición para humillar a los que algún día te hicieron daño. Y Dios no te pone allí para que cobres venganza. Dios te pone en algún lugar es para que hagas un trabajo que lo exalte a Él, que lo glorifique. Pero para que Dios te ponga en un lugar, primero Dios te va a preparar. Amén. Así es que aprende. Dile al que está a tu lado, dile, aprende. Y esto es interesante. Aquí tenemos docentes también, y una de las cosas que se hace en todas las instituciones es que se evalúa el procedimiento de aprendizaje de los alumnos. Y si los alumnos no han aprendido, ¿sabes qué pasa? Vuelvan y repitan el ciclo. Vuelvan y repitan el ciclo. ¿Cuántas veces? Eso es problema del estudiante, no es problema de la institución, no es problema de los profesores, es problema del individuo. Si usted no aprende la lección, no importa, vuelve y lo repite, vuelve y lo repite, vuelve y lo repite. Pero mientras eso sucede, usted está deteniendo lo que Dios quiere hacer. Amén. Entonces, todo eso que está sucediendo tiene que ver con un propósito que Dios sabe cuándo se va a cumplir. Lo que tenemos que hacer es aprender las lecciones de lo que Dios nos está enseñando. A menudo nosotros aprendemos más en la oscuridad que en la luz. Y esto es muy importante. Si usted está en un túnel y usted quiere salir del túnel, ¿qué es lo que tiene que hacer para salir del túnel? Cuando está metido en un túnel bien oscuro, ¿qué es lo que usted primero hace? Buscar la luz, ¿cierto? Buscar la luz. Si usted no ve luz por ninguna parte, quiere decir que algo está haciendo mal o está en dirección equivocada. Lo primero que usted necesita hacer para salir del lugar de oscuridad o del lugar del conflicto o del lugar del problema es empezar a mirar la luz, así sea poquita. Empiece a caminar en esa luz. ¿Cómo nosotros caminamos en esa luz? ¿Cuál es la luz? ¿Cuál es la luz? La palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Está viviendo tiempos de crisis, de situaciones, de obstáculos, de problemas, no sabe qué hacer, no sabe para dónde ir. Pues empiece a mirar una cosa. ¿Qué dice la palabra? Y voy a caminar en eso. Una familia pasa por una situación difícil, ¿qué dice la palabra? Ven, no vamos a volvernos locos, no nos vamos a esperar qué dice la palabra. Vamos a empezar a caminar en lo que dice la palabra. Vamos a caminar buscando la luz. Vamos a caminar buscando la luz. El peor error que una persona puede tener en medio de una situación difícil es empezar a dar vueltas sin dirección. Nunca va a salir de allí, nunca va a salir del túnel. Busque la luz. Codea a la persona que está a su lado y dígale, busque la luz. Si la palabra lo dice, por allí es. Amén. Muy bien. Proverbios capítulo 3, verso 7, dice, no seas sabio en tu propia opinión.
teme a Jehová y apártate del mal. Amén. Y si ves la luz por ahí, sigue avanzando, sigue avanzando. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de meterse en un túnel y cuando uno va avanzando en el túnel siguiendo la luz, lo que uno se va dando cuenta es que cuando va saliendo del túnel, la luz va siendo más fuerte, ¿cierto? Hasta que finalmente salimos del túnel. Eso es lo más importante. Y lo último que nosotros tenemos que aprender después de todo esto, porque escúchame, por difícil que sea la situación, así como lo fue en la vida de José, José salió de ella. Y salió de ella, y hay algo que yo he aprendido, y es que cuando tú pasas por una situación difícil, nadie quiere estar en tus zapatos. Nadie. Tus amigos desaparecen, quienes te buscaban, te invitaban, quienes te reían contigo, estás solo. Y empiezas a caminar, o sea, dándote cuenta realmente quiénes son los que son verdaderamente importantes allí cuando estás en una situación difícil. Pero algo que tienes que entender es que cuando tú pasas por una situación difícil, nadie quiere estar en tus zapatos. Cuando sales de la situación difícil, ay, sabes que tus zapatos se vuelven los zapatos más deseables. Todo el mundo quiere, no, pero es que esa vida que usted tiene, no es que ahora donde Dios lo puso, es que a usted ya ahora no le falta nada, ¿cierto? Todo el mundo quiere estar ahí. Pero quiero que tú aprendas esto. Ninguna situación en las manos de Dios va a ser eterna, va a ser permanente. Dios al final te va a sacar de allí. Pero lo que tienes que entender es que al salir de esa situación, tú tienes que glorificar al Señor. Y tienes que hablar de quién es el Señor que te sacó de ese lugar. Y quiero terminar con esta porción de la Escritura. En el libro de Génesis, Génesis capítulo 41, capítulo 41. Dice el versículo 1, aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río. Dice el versículo 25. Eso es la historia de lo que empieza a pasar con Faraón. Pero dice el versículo 25. Entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Verso 28. Esto es lo que respondió Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. Verso 32. El suceder del sueño a Faraón 2 veces significa que es cosa firme de parte de Dios y que Dios se apresurará a hacerla. Y quiero que ustedes vean algo muy importante. Cuando yo pienso en esa historia de José, una de las cosas que tenían los hebreos es que para los hebreos era muy significativa la barba. La barba es un símbolo de virilidad en los judíos. Y si ustedes ven judíos ortodoxos, una de las cosas que los judíos quieren hacer es dejarse la barba, ¿cierto? Tiene un símbolo para ellos muy importante. Pero para los egipcios, la barba es un símbolo de que son dioses. Entonces, cuando José recibe, el faraón tiene este sueño y está perturbado
y le dice al copero que ha tenido estos sueños. El copero se acuerda, se han pasado 2 años y el copero se acuerda, dice, hay un muchacho hebreo que está en la cárcel que antes de que nosotros saliéramos nos interpretó los sueños que tuvimos y a mí me dijo que yo iba a ser restituido y al otro que iba a morir, y así sucedió. Entonces este hombre tiene la capacidad de interpretar los sueños. ¿Por qué no llamas a este hombre para que interprete los sueños? Cuando llaman a José, qué tremendo lo que pasa con José, porque aunque eso cuando lo he leído me llama la atención, es que dice que cuando llaman a José para que salga, lo primero que José hace es que se quita la barba, para no tener un choque, ¿cierto? O sea, para que lo que él va a presentar no sea un obstáculo para que Faraón escuche. Y esto es tremendo, porque nadie tiene que imponer su posición religiosa, cuando lo más importante es ganar la vida de una persona, ¿cierto? A veces no, si te quieres poner falda o el pelo largo o la lengua larga, eso es problema tuyo, pero eso no es lo relevante es lo que dejes que el Señor quede bien, ¿cierto? Y no que impongas tu posición religiosa. Entonces José viene, se despoja de estas cosas que son parte de su cultura y se presenta delante de Faraón, para que Faraón no tenga ninguna cosa que lo pueda, que se pueda convertir en un choque para que él reciba. Y lo primero que José quiere hacer, ahora que tiene la oportunidad, porque Dios lo va a levantar y lo va a poner en ese lugar, es que al único que José quiere darle la gloria y la honra es a Dios. Tú vas a salir de la situación, por difícil que se presente, por difícil que tengas que vivir, pero una de las cosas importantes que tú tienes que hacer es reconoce al Señor y da testimonio de que es el Señor el que está allí. Y si aún no has salido de tu situación, quiero que entiendas una cosa: lo importante no es tu situación, lo importante no eres tú, es el Señor. Él sigue siendo el Rey, Él sigue siendo Dios, Él sigue sentado en su trono y Él tiene el poder para transformar y sacarte de esa situación. Pero lo importante y lo que tienes que entender es que el propósito más grande que tú tienes en esta tierra es darlo a conocer a Él y no darte a conocer a ti. Y eso lo entendió José. José no sabía que ese era el momento en que Dios lo iba a levantar y lo iba a poner en ese lugar, pero cuando tuvo la oportunidad de presentarse ante ese hombre, no quiso poner por encima su vida, sino reconocer al Señor, que era el que tenía la última palabra y el conocimiento de todas las cosas que le estaba mostrando a Faraón. Y sabes, de allí Faraón entendió algo. No hay un hombre entendido ni tan sabio que tenga el Espíritu de Dios como lo tienes tú. Tú debes estar en este lugar y tú debes gobernar toda esta tierra durante este tiempo para que se haga lo que Dios quiere que se haga. Amén. Toda situación el Señor la va a utilizar para su propósito. Toda situación el Señor la va a transformar. Tú eres un hijo de Dios, tú fuiste trasladado de las tinieblas a la luz. Nada de lo que tú vivas se escapa del alcance, del poder, de la mano de Dios. Y Dios sabe cómo transformar todas estas cosas para su propósito. Pero una de las cosas que tú tienes que entender es que el centro del universo no somos nosotros, es Él. Y a Él es el que tenemos que darle la gloria. A Él es el que tenemos que exaltarlo. Y al final de todas las cosas, Él convertirá todas las cosas para bien de nosotros. Y su nombre va a ser exaltado y glorificado. Quiero que te pongas de pie, por favor, para que puedas tal vez contextualizar todo lo que te he estado compartiendo en esta mañana. Yo te invito a que tú mires desde el capítulo 36 de Génesis hasta el capítulo 50. Vas a ver toda esta historia en la vida de José, lo vas a entender mucho mejor.
vas a poder contextualizar toda esta preciosa historia y entender cada uno de los detalles que te he compartido y poder valorar y entender que a gente buena le pasan cosas difíciles, pero eso no quiere decir que Dios haya perdido el control. Y que si Dios lo permite, es que Él tiene algo al final. Que la historia que Dios va a contar acerca de eso que pasaste va a exaltar su nombre. Y que cuando tú comenzaste ese proceso, el que sale de ese proceso no sale igual que como entró. Sale para ser usado y para bendecir la vida de otras personas, así como José lo hizo también. José pasó por todo eso porque Dios lo utilizaría para que el pueblo no muriera, pero lo preparó. Dios lo capacitó. Y muy seguramente si hoy estás atravesando por situaciones difíciles, yo quiero decirte, deja de llorar, deja de buscar culpables, deja de señalar a personas por lo que tú estás viviendo y concentra tu atención en lo que está sucediendo. Aprende, capitaliza cada momento, cada día, cada segundo, cada minuto. Capitalízalo, aprende y Dios utilizará eso para el propósito que tiene para ti. Hoy yo te invito a que levantes tus manos y mientras levantas tus manos, pídele perdón al Señor por culpar a personas que te empujaron, que te metieron, que te dieron la espalda, que te involucraron. Pídele perdón al Señor por todas esas cosas. Tú dices, es que me botaron de ese trabajo, me metieron en un problema, yo estaba haciendo las cosas bien y fue fulano, fue el otro. Esto era lo que yo esperaba. Olvídate de todo eso y pídele al Señor perdón. Dile, Señor, perdóname por poner mis ojos en personas, en situaciones y no darme cuenta que tú tienes un plan. He estado perdiendo el tiempo cuando tú tienes algo preparado, cuando tú tienes un propósito. Porque dentro de mi corazón, Señor, siento ese fuego que me impide apartarme, alejarme, olvidarte. Ese fuego, Señor, que demuestra que te amo. Y hoy en el nombre de Jesús de Nazaret quiero pedirte que obres en estos tiempos, que me ayudes, que me fortalezcas, que así como lo hiciste con José, Señor, yo también pueda caminar de la mano contigo. Que mi amor por ti sea más fuerte que cualquier otra cosa que pueda dominar, controlar, Señor, distraer. Que yo pueda verte, Señor, aún en medio de la adversidad, que yo pueda ver lo que tú haces y que pueda ver que tu mano está conmigo, que tu favor está conmigo, que tu gracia está conmigo. Oh mi Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre, esta mañana queremos darte gracias, Señor, porque por encima de lo que nuestra percepción natural puede identificar, ciertamente tu mano poderosa está presente. Y tú eres el Dios que está trabajando y que utiliza, Señor, la adversidad para formar en nuestros corazones, Señor, tu propósito. Permite que estemos enfocados en buscarte a ti, agarrados de ti, Señor, y que a pesar de todas las cosas
que nuestra atención esté puesta en entender y en caminar y en ir en la dirección que tú tienes. Que podamos seguir la luz de tu palabra, el consejo de tu palabra. Y que no nos desviemos, Señor. Te lo pedimos. Padre, que tu presencia esta mañana obre en medio de nosotros, dándonos vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bálsamo al corazón.